Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Así que en vez de acercarse a Dios solamente para pedir, ¿cuánta gente no se porta como un niño consentido que solo quiere exigirle cosas a Dios? ¿Sabías que antes de ser conocida como la Ruta 66, la mítica carretera tuvo diversos nombres? Carretera principal del Valle de Mississippi, carretera del Gran Sheridan, Camino de Chicago y Camino de Pontiac, el más popular, que se convirtió en su nombre oficial desde 1915. Si eres ya un habitual oyente de nuestro espacio, sabrás que nosotros nos adentramos en un universo de contenidos bien distinto, aunque con un interés compartido: la aventura y el deseo de explorar lo desconocido. No se trata de una carretera de asfalto, sino de un auténtico rally a través del libro de los libros, de los 66 libros de la Biblia. Como ya muchos sabéis, Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Nuestra aventura continúa en el Evangelio de Lucas, hoy en el capítulo 11, con el comentario detallado sobre la enseñanza de Jesús. En esta ocasión nuestro tema es cuando la religión tiene poca fe. Una vez más encontramos el gran debate del Evangelio: la enseñanza de Jesús frente a las rígidas tradiciones religiosas del hombre. ¿Por qué las personas prefieren someterse a reglas antes que andar por fe? ¿Existe esa posibilidad? Tengamos cuidado. Querido oyente, a lo mejor no simpatizas mucho con las personas que son, digamos, exageradamente religiosas. Pero, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué a tanta gente le echa para atrás la gente demasiado religiosa, un tanto, podríamos decir, rara? La verdad es que hay algunas razones para ello, porque muchas veces esa religión presentada no sabe bien, no tiene un sabor agradable. Digamos que es una religión que tiene poca fe. Pensando un poco sobre el asunto, vamos a ver lo que el capítulo 11 nos va a enseñar. Este capítulo nos presenta la idea clara de que conforme el ministerio de Jesús va creciendo y expandiéndose en Judea, él va enfrentando clara resistencia. Y fíjate, principalmente esa resistencia viene de los religiosos. Así que el capítulo 11 alterna la enseñanza de Jesús con la actitud y reacción principalmente de los religiosos de su tiempo. El inicio del capítulo 11 empieza a hablarnos sobre la famosa oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro, que ya hemos comentado con atención allí en el Evangelio de Mateo. El texto nos dice a partir del versículo 2 lo siguiente: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Es una versión un poco más resumida la que aparece aquí en Lucas hasta el versículo 4. Y el enfoque, como seguramente ya conoces, está en qué ocurre cuando la religión tiene sentido y muestra la fe eficiente. Sabes lo complicadas que pueden resultar esas cuestiones religiosas, pues unos tienen mucha fe mientras otros tienen poca fe. Observando el texto vamos a descubrir que la primera cosa importante es ver a Dios como el Padre y desear aquello que Dios desea. El deseo de aquel que ora es santificar el nombre de Dios, que su nombre sea considerado santo. Y él clama por el reino de Dios. A continuación pide aquello que es lo esencial, el pan de cada día. No el pan para ser almacenado por meses, sino el pan que hace falta pedir mañana, y que Dios se lo conceda a toda la comunidad. Él pide el perdón de los pecados, recordando que solo puede perdonar el que fue perdonado, y pide que Dios le impida caer en tentación, es decir, pecar contra Dios. Eso muestra, en definitiva, lo que es la espiritualidad verdadera. Y el texto continúa, sigue adelante, hablando sobre practicar una fe y una religión realmente adecuada, sobre el hecho de insistir en pedir a Dios.
La parábola que viene a continuación habla de un amigo. Supongamos que tienes un amigo y que vas y le pides ayuda a medianoche. Amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel a quien pides, que está dentro de casa, dice: no me molestes, ya está cerrada la puerta. Si insistes, a causa de tu insistencia, debido a tu importunidad, él va a atenderte. Así dice Jesús. Así que yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. También dice: ¿sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto más el Padre Celestial? Así es, pero hablando de esa realidad maravillosa, viene entonces el contrapunto. Jesús expulsó un demonio, y cuando eso ocurrió, leemos a partir del versículo 14 que había algunos que estaban presentes y dijeron: «Este expulsa a los demonios por medio de Belcebú». Otros exigían que él mostrase una señal del cielo. Jesús, viendo que esa religión es una religión con poca fe, una religión, digamos, de muy poco sabor, Jesús de entonces dice: «Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque decís que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, vuestros seguidores, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos os juzgarán a vosotros. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios». Y él va más allá y dice: «Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce». Jesús entonces pone énfasis en la idea de que él llega con el reino de Dios destruyendo a Satanás y no hay alternativa. O eres parte de la religión verdadera y saludable, o estás desconectado de Jesús. Y tened cuidado, dice Jesús, porque si el espíritu maligno sale y encuentra la casa de donde salió vacía, él puede volver con otros peores y la situación se puede volver todavía más complicada. Es impresionante, pero el propio Jesús, haciendo milagros, es rechazado por algunos religiosos. Y en ese mismo contexto de religión de mucha apariencia, pero de poca fe, Jesús dice: «Esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, para esta generación». La reina del sur, una referencia a la historia de la reina de Saba que aparece en aquel caso de la historia de Salomón, se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente. Porque recuerda, querido oyente, ella fue a escuchar la sabiduría de Salomón y se quedó admirada. Jesús es mucho mayor que Salomón. La misma cosa podemos ver en el caso de Jonás. Los hombres de Nínive habrán de levantarse en el juicio para condenar a aquella generación que rechazó a Jesús porque eran personas de una religión con poca fe, sin ningún sabor espiritual verdadero, una religión insípida. Y así Jesús sigue adelante y dice: «Mira, lo que estoy haciendo es comparable a lo siguiente. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Ahora bien, si la luz no está alumbrando, ¿cuál es el problema? ¿Vamos a llamar a la compañía eléctrica? No, esa no es la cuestión. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será lleno de luz. Por lo tanto, cuidado para que la luz que está en tu interior no se convierta en tinieblas. Si todo tu cuerpo estuviese lleno de luz y ninguna parte estuviera en tinieblas, él estará completamente iluminado, como cuando una luz de una lámpara brilla. Fíjate en lo que está diciendo Jesús. Yo estoy trayendo luz. Si no estás viendo, el problema está en tus ojos. Aquel que no ve la luz de Dios seguramente está siguiendo una religión con poca fe, una religión sin perspectiva, un enfoque equivocado de la realidad.
Es alguien que no entiende lo que Dios quiere hacer. Y presta atención, querido oyente, porque muchas veces exactamente las personas religiosas son las que más se apartan de Dios. Para comprobarlo, vamos a ver que los propios fariseos y expertos de la ley, los especialistas en el asunto, son los que terminan reprobados, pues son parte de una religión con poca fe. Jesús, invitado por un fariseo para comer con él, se reclinó a la mesa, y el fariseo se dio cuenta de que él no se había lavado ceremonialmente antes de la comida. Entonces Jesús le dice: «Vosotros los fariseos limpiáis el vaso y el plato por fuera, pero por dentro estáis llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Dad más bien a los pobres de lo que está dentro, y así tendréis todo limpio. ¡Ay de vosotros, fariseos, que dais la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios! Debíais haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os morís por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas! ¡Ay de vosotros, que sois como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta! Entonces uno de los expertos en la ley le respondió: «Maestro, a ver, ve más despacio. ¿Cómo nos puedes decir algo así? Nos estás ofendiendo e insultando». Jesús no se echa atrás. No solamente le habla de forma directa al fariseo, sino que también dice: «Ay de vosotros también, abrumáis a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero vosotros mismos no levantáis ni un dedo para ayudarlos». Y Jesús todavía hablará de forma más dura. «Mirad, vosotros vais por el mismo camino que vuestros antepasados que mataron a los profetas. Sois responsables de la muerte de todos los justos porque vosotros estáis siguiendo una tradición de religión con poca fe, sin ningún valor, que se aparta de Dios». Entonces Jesús dice: «Ay de vosotros, expertos en la ley, porque os habéis adueñado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no habéis entrado, y a los que querían entrar les habéis cerrado el paso». Y desde entonces los fariseos y maestros de la ley empezaron a ponerse fuertemente a Jesús, queriendo atraparlo en algo que dijera. Querido oyente, hablemos claro. Ya estamos cansados e incluso molestos con tanta gente que dice: «No se puede tocar eso, no hagas eso. No se puede tocar no sé dónde. Que eso trae mala suerte, eso trae maldición, eso trae problemas. A Dios no le gusta que eso sea así». Toda esa religiosidad sin sentido, todo ese legalismo inútil, todo ese fanatismo absurdo, muestra que esas personas no entienden lo que significa la justicia, el amor y la misericordia. Cuidado, querido oyente, es mejor que escuches bien para mantenerte firme, porque hay mucha gente siguiendo una religión con poca fe, descafeinada, insípida. Aquí no necesitamos GPS, ya tenemos la ruta calculada. Es la Ruta 66 que nos lleva a un destino seguro, Jesucristo. Bueno, después de esta breve pausa volvemos con las preguntas. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Te recordamos que también tienes disponible nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Hoy seguimos tratando un tema relevante, cuando la religión tiene poca fe. ¿Qué quiso enseñar Jesús con la oración del Padre Nuestro que aparece aquí en Lucas capítulo 11? Mucha gente, cuando piensa en el Padre Nuestro, piensa en una especie de plegaria que hay que repetir y recitar. No hay ningún problema en repetir la oración del Padre Nuestro si lo hacemos con intención y entendiendo lo que se está diciendo. Pero es muy importante destacar que cuando Jesús nos orienta, en primer lugar Él dice que es importante entender que Dios es nuestro Padre.
Mucha gente piensa que Dios simplemente es el creador del mundo, el Dios todopoderoso. Para tener contacto con Dios es importante entender que Él es Padre, Padre de aquel que se acerca a Él por medio de Jesucristo. Es importante entender que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Así que en vez de acercarse a Dios solamente para pedir, ¿cuánta gente no se porta como un niño consentido que solo quiere exigirle cosas a Dios? No, querido amigo, debes corregir tu vida, debes desear que el nombre de Dios sea tratado de manera correcta y pedir que el reino de Dios venga, porque en cuanto llegue el reino, todo se pondrá en su sitio. Debemos pedir nuestro sustento de cada día y pedirlo para toda nuestra comunidad, no solamente para nosotros. De aislamiento, nada que ver. Y también hay que pedir perdón por nuestros pecados, entendiendo que el perdón tiene que ver con aquello que ocurre con nosotros en relación a Dios. El que experimenta el perdón no puede negar el perdón. Y la oración termina diciendo, y no nos dejes caer en tentación. El deseo del verdadero cristiano que ora es vivir una vida que agrada a Dios. Por lo tanto, al observar el Padre Nuestro, contemplamos un resumen de una espiritualidad llena de fe, muy diferente de la religión con poca fe. Lucas extiende un poco más el asunto y añade una parábola. ¿Por qué quiere Dios que oremos con insistencia? ¿Será por poner las cosas difíciles? ¿Será para ganar tiempo, para que pasen más cosas? Seguramente no es para que Dios gane tiempo para hacer más cosas, porque Dios no lo necesita. Es incluso interesante porque nos imaginamos, Dios es el Todopoderoso, Dios es totalmente amoroso y consciente. ¿Por qué entonces tenemos que pedir muchas veces e incluso insistir? Parece que la finalidad principal en esa situación es que cambiemos nosotros mismos. Nosotros, cuando vamos a orar, pediremos que las circunstancias se cambien. ¿Pero por qué lo pedimos así? Para darnos más tranquilidad, más confort. Lo que queremos es estar relajados, a la sombra, tranquilos. Pero Dios dice, mira, tienes que entender algunas cosas importantes. Cuando oramos con insistencia, aprendemos a depender de Dios. Buscamos una relación más cercana a Dios. Difícilmente alguien tiene fe verdadera sin pasar por crisis en su propia vida y espiritualidad. Por lo tanto, observa que hay una clara sabiduría detrás que no aparece a simple vista. El versículo 15 del capítulo 11 de Lucas trae una acusación de que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Quién es ese Belcebú? ¿De verdad tiene tanto poder? ¿Puede amenazarnos de alguna forma? No sé si debiéramos hablar, Pascal, de ese asunto, porque a lo mejor a alguien le entra miedo el Belcebú ese, como tú dices. Pero bueno, no es nada desconocido. En realidad, Belcebú es una referencia en el Antiguo Testamento a una especie de divinidad llamada Baal-Zebul, el Baal elevado, altísimo. Es que los hebreos tomaron ese nombre y lo transformaron en Baal-Zebub, o Zebub, que significa el señor de las moscas, ridiculizando la divinidad pagana. Y ocurre que ese dios, que era una divinidad de los pueblos semitas, terminó siendo, por así decirlo, absorbido también por los propios filisteos, que eran un pueblo diferente al que le terminó interesando la cuestión. Los filisteos simpatizaron con él. A causa de ese privilegio especial entre los paganos, Baal-Zebub o Belcebú terminó por ser una referencia dada al diablo, al propio Satanás. Referencia usada aquí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando el texto se refiere al líder de los demonios que Jesús dice estar por detrás de toda esa rebelión en contra de Dios y del propio Señor Jesús. Después, más adelante aparece la parábola de la lámpara. ¿Qué quiso decir Jesús con esa historia? Si tus ojos fueren buenos, el cuerpo será luminoso, tendrá luz. Lo vemos justo en el versículo 34. Si tengo miopía, ¿es que estoy en un aprieto? Pues bien, vamos a ver lo que está pasando. Jesús está diciendo que Él está inaugurando la llegada del reino de Dios. Su mensaje, por tanto, es luz. Leemos ese texto y mucha gente también lo lee y se queda parada, un tanto dubitativa. Es realmente un tanto confuso, ¿no es cierto? Cuando leemos que nadie pone una lámpara debajo de una mesa o de una vasija
y que los ojos son la lámpara del cuerpo, qué cosa más rara. ¿Qué es lo que Jesús querrá decirnos con esto? Es lo siguiente: yo soy la luz. He venido a traer luz a este mundo, y la luz está alumbrándolo todo. Pero los religiosos, los fariseos, están diciendo: a ver, nosotros no vemos nada. Jesús entonces explica que el problema no está en la luz, sino en los ojos. Cuando los ojos no son buenos, te quedas en grandes tinieblas aunque la luz esté esparcida por todas partes. Por lo tanto, la falta de capacidad de verla tiene que ver con un problema en ti, no en la luz. Así que los religiosos no veían a Jesús adecuadamente a causa del problema espiritual que tenían. Está bien. Vamos terminando con las preguntas. Jesús critica, por lo que parece, el diezmo o la ofrenda en el versículo 42, así como otras prácticas semejantes. ¿Esas leyes no fueron dadas por Dios desde el Antiguo Testamento? ¿Al llegar aquí en el Nuevo Testamento la cosa cambia? Mira, Pascal, la cuestión aquí se tiene que ver con más cuidado. Vamos a comprender lo que está pasando. Es verdad que el libro de Levítico trae leyes semejantes a las que son mencionadas aquí, que hablan de diezmos y ofrendas. La cuestión es, ¿está Jesús criticando eso? No ese es el caso. En primer lugar, Jesús está apuntando al hecho religioso de que esas personas fueron mucho más allá de la propia ley. Jesús dice: dais el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. Por tanto, ellos ampliaron e hicieron mucho más detallada la ley, que no era así. Fueron más allá de la propia palabra de Dios. ¿Y por qué hacían eso? Porque estaban exigiendo a los demás, y el problema era ese legalismo exagerado que no tenía ninguna asociación con la justicia y con la misericordia. Cuando alguien empieza, podríamos decir coloquialmente, a dar la lata, a exigir detalles y cositas de tipo: el botón de tu camisa no es lo suficientemente azul, u otras exigencias más reales que te estarás imaginando, esa persona muestra una falta de misericordia y justicia que lleva a Jesús decir: a ver, vosotros os preocupáis por el sábado, pero cuando vuestro buey o burro va a morir, encontráis una manera de hacerle un regate, por decirlo así, al sábado, y escaparse así de la ley. El problema de fondo era la incoherencia. El diezmo no es una exigencia ni una prohibición, sino una práctica que existe en el Antiguo Testamento y que muchas iglesias cristianas adoptan porque tiene muchos elementos positivos que favorecen la contribución del diezmo como método de ofrendar. En realidad, Dios no estaba criticando las leyes, sino lo que las personas hacían con ellas para perjuicio, para daño de ellas mismas. Para ti que nos acompañas, llega aquella parte que estabas esperando, la conclusión y la aplicación para hoy. Hoy en Ruta 66 nos hemos acercado a Lucas capítulo 11. Así es, querido oyente, hemos hablado del tema cuando la religión tiene poca fe. Has podido observar que hay mucha religiosidad, fanatismo y legalismo que no conducen a ninguna parte, como Jesús tuvo un choque frontal con aquellos que estaban en esa vía completamente equivocada. Así que vamos a prestar atención para entender la aplicación de hoy. Cuando la religión no es dirigida por una fe genuina y verdadera, se camina hacia una dirección peligrosa, haciendo muchas locuras. Querido amigo, por tanto, se trata de una religión con verdadera fe, más bien una relación que una religión, una relación genuina con Dios. Nuestra Ruta 66 termina hoy. Te esperamos en esta emisora y horario para la continuación de este sensacional viaje. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus preguntas, sugerencias, comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Como siempre, estuvo a los mandos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno.
Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el mismo autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.